Hola, buenas noches. En el siguiente podcast se hablará sobre el tema que fue asignado. En este caso fue el poema El crimen fue en Granada. Su autor es Antonio Machado. Antonio Cipriano José María Machado Ruiz nació el 26 de julio de 1875 en Francia y murió el 22 de febrero de 1939. Poeta y dramaturgo, su obra es expresión lírica del ideario de la generación del 98. Una parte del poema es: mataron a Federico, cuando a la luz asomaba el pelotón de verdugos. No osó mirarle a la cara, todos cerraron los ojos, rezaron: ni Dios te salva, de piedra y sueño en el Alhambra. Un túmulo al poeta, sobre una fuente donde llore al agua, y eternamente diga: el crimen fue en Granada, en su Granada. El crimen fue en Granada. Es un poema de Antonio Machado que aborda el trágico asesinato del poeta y dramaturgo Federico García Lorca durante la Guerra Civil Española en 1936. El poema es una reflexión sobre la tragedia y la pérdida de un gran talento artístico y literario. En este poema se destaca la violencia y en relación con la libertad sexual. Este se puede decir que trata con violencia de género y sexual, represión sexual, trata de personas y explotación sexual. Bueno, lo primero que se puede relacionar el poema es la violencia. Machado se inspiraba y también hacía sus poemas junto a su hermano. Aunque específicamente no relata el por qué habla de violencia, en el poema se pueden encontrar distintos párrafos mencionando. Por ejemplo, en un pedazo del poema dice: mataron a Federico cuando la luz asomaba el pelotón de verdugos. No oso mírale la cara. Todos cerraron los ojos y rezaron. Bueno, básicamente la violencia es un tema muy grave. Es un tema por el cual actualmente muchas personas, por no decir muchísimas, bastantes, en cantidad grande, están muertas por violencia. La violencia radica desde el momento que tú eres intolerante con otra persona y le gritas o le haces mala cara o lo golpeas. Es un tema el cual creo que debería enfocarse más, debería estudiarse más el por qué la reacción del ser humano es así. Por otro lado, se relaciona este tema con la sexualidad. La libertad sexual es un tema muy complejo, el cual no debería ser así, porque ya se ha pasado mucho tiempo como para que siga siendo un tema complejo. En el momento que alguien decide, en un caso un poco más avanzado, que es en este tema, cambiarse de género, esta persona pasa por tratamientos hormonales, por tratamientos psicológicos, por tratamientos físicos. Entonces, no creo que una persona exterior a esta deba juzgarla, ya que si la persona que está cambiando de género hizo todo esto es porque está totalmente consciente que es lo que quiere. No es porque de un día para otro dijo que quería esto. En mi opinión, la libertad sexual es algo que pues yo estoy a favor, ya que pues cada persona tiene que sentirse como se identifica y pues nadie puede pasar por encima de eso. Era un problema que ocurría mucho en la antigüedad, ya que los derechos sexuales y la liberación se está presentando en los últimos años, ya que en la época era un tabú, incluso pecado, que la gente demostrara su sexualidad al aire libre y si no estaban como a favor de la religión. Entonces estos casos se presentaban y estoy seguro que el caso de este personaje no fue el único que pasó en esa época. Incluso en la actualidad se presentan algunos casos, ya no tan recurrentes, pero se siguen presentando. Exacto. Yo diría que deberíamos dejar todo esto en el pasado y empezar a aceptar a las personas con sus gustos, ya sea que les guste lo que sea, hombres, mujeres, no binarios, cualquier cosa.
porque nos debería afectar a nosotros, ¿no? Sí, y también pues no deberíamos influir sobre esos pensamientos porque al fin y al cabo son los gustos de cada uno, las preferencias y todo eso. Deberíamos tomarlo como si actualmente alguien que no se siente conforme con lo que es y se pusiera una falda a salir a la calle, recibiera insultos y hasta abuso de personas que no conoce, solo por no sentirse lo que es biológicamente y querer ser más de lo que es él o ella. En el poema relatan cómo al momento de asesinarlo, le decían que ni Dios lo perdonaría, ya que como dijimos antes, la religión era un peldaño muy fuerte en esas épocas. Y algo como la homosexualidad o no seguir la corriente de las personas era un pecado muy fuerte que según eso Dios no podía perdonar o Dios castigaba a esas personas. Sí, y me parece también un poco ridículo que actualmente la religión quiera tomarlo como algo bueno e intentar ocultar lo que hizo en el pasado. Porque en muchos casos han visto de que han mandado a matar personas solo por eso, por no cumplir un rol o tener los gustos de los mismos hombres o de las mismas mujeres. Y que también esto afecta pues a todas las personas porque actualmente podemos ver, por ejemplo, en colegios, mucha gente que pues tiene otros gustos y preferencias distintas a los demás se tiran en contra de él ya que pues no son lo suficientemente maduros o no se les educa para tener la capacidad de poder resolver estos asuntos con ellos mismos. Sí. Aunque bueno, yo creo que se puede entender porque en la antigüedad era muy normal que las personas, pues eso, como que se salieran de lo que estaban acostumbrados todos y de alguna forma lo veían mal. Entonces yo creo que por eso los castigaban, aunque sí me parece erróneo, pero en parte es entendible. Es como si actualmente algo que pasa mucho es cuando las mujeres van a una boda, que no se pueden vestir de rojo o de blanco porque está mal visto. Y entonces si alguien lo quiere hacer va a quedar como la mala y eso. Sería algo así, pero obviamente muchísimo más grave. Es que en la actualidad todavía se presentan casos muy, ¿cómo decirlo? Muy tontos para su época, ya que estamos en una época donde todo está como más abierto. De la religión pasó a un segundo plano y todos son como cada vez más libres y que se sigan viendo esos casos en la actualidad de pleno siglo XXI es una bobada. Racismo, de la homofobia, el clasismo, pues es una bobada ya que pues todos somos libres de muchas cosas y no todos tenemos las mismas oportunidades ni pensamientos que tienen los otros. Cada persona somos un mundo distinto. Esto se entiende, pues, habían personas que eran muy aferradas a su fe y a sus creencias, y esto se lo fueron pasando de generación en generación. Y por eso yo creo que se siguen viendo casos de este estilo en pleno siglo XXI. Por ejemplo, yo conocí el caso de un abuelo estadounidense que odiaba a los emigrantes. No los podía ver porque los empezaba a amenazar, a arrojarle cosas. Y pues obviamente si él cree eso, sus hijos debieron crecer con eso. Y los hijos de sus hijos también. Y así va pasando de generación en generación. Por eso es que hoy en día aún se ven casos de racismo, homofobia, clasismo y todas esas cosas. Ese era un tema que yo iba a tocar ya que pues actualmente lloviendo muchos hijos se educan y de una mala forma por sus padres, sus abuelos, ya que por ejemplo sus padres no tienen bien visto la homosexualidad y todo eso. Y por ende pues ellos siempre los educan y les dicen pues que eso está mal y pues ellos se crían así, adoptan eso y se lo enseñan a amigos, etcétera, y eso se expande, aunque ya no es tanto, sigue pasando mucho. Exacto, es como lo que yo decía. Y hay muchas personas que lo siguen haciendo en método de broma.
como insultar a negros solo porque sí, más no si sienten un odio, sino solo por creerse mejor que ellos o solo querer hacer reír a sus amigos. Este tipo de casos los estamos viendo hoy en día en nuestro país, ya que Venezuela está en una época muy difícil y muchos inmigrantes eh, están viviendo en las calles, trabajando, y mucha gente los discrimina mucho por la simple razón de ser venezolanos. Y a mí eso me parece un poco injusto, ya que muchos, obvio, claro, como en todas las sociedades hay personas malas que no quieren el bien de la comunidad y otras que intentan luchar por cosas muy pocas. Intentan salir adelante como puedan, dependiendo de las adversidades, estando en un país que no es el suyo, con personas diferentes, cultura diferente, el cual los hace más complicados y mucha gente las discrimina solo por esa razón. Exacto, y también se dieron casos de que por necesidad empezaron a robar, entonces por unos poquitos empezaron a decirle a todos los venezolanos rateros y que todos robaban, cuando claramente no era así. Aunque, y esto también se ve mucho en el tema homosexual, digamos, yo me acuerdo cuando antes a las personas homosexuales no le daban trabajo por simplemente eso, por ser homosexual o tener otra preferencia. Esos casos no solo se ven a nivel externo, muchas familias se discriminan entre sí porque alguien de la familia es homosexual o diferente, se discriminan entre sí y uno siempre intenta buscar el apoyo familiar, ya que es su círculo más cercano, es su apoyo, y que lo discrimine la propia familia es, es muy fuerte, ya que pues es el apoyo total de una persona, es el futuro de una persona. Podemos ver que la gente homosexual tiene que esforzarse muchísimo más para conseguir trabajo o una educación. Muchos casos por las malas tradiciones con las que las generaciones pasadas crecieron, y debido a esto es una injusticia, ya que pues uno podría conseguir un trabajo muchísimo más fácil que alguien que le guste a otra persona de su mismo género y etcétera. Y también hay que tener en cuenta que hay personas que toman las personas que sufrieron todo esto como inspiración y deciden declararse lo que son, sin miedo a lo que le digan los demás y ya aceptando todo lo que le pueda venir. Así como hay gustos que se aceptan por la comunidad, también hay que entender que hay gustos que no por lo que más se quiera no se puede, porque pues, son casos muy fuertes. Por ejemplo, la necrofilia o la zoofilia, o en los peores casos la pedofilia. Son gustos, pero o sea, es, es raro. Esos allá son muy locos, por decirlo así. También las personas con los fetiches, los gustos extraños que tienen las personas, con los pies, vestirse de animales, las plantas, simplemente son casos que puede que en esta época no estén tan acusados como hablamos hace un rato de la antigüedad. Igual son casos un poco raros, o sea, son casos mal vistos, por así decirlo, que igual la gente entiende, no acosan a esas personas, no se sienten libres. Entonces, Sí, es como espérame, más trabé. un tema moral de cada quien, aunque pues mayormente la comunidad dice que está mal, ¿no? Porque no es lo mismo que te guste la persona de un mismo género a que te guste un animal, por ejemplo. En conclusión, deberíamos aprender a valorar más a las personas, a respetar sus gustos, pero también hay que saber que hay gustos malos y que no todos pueden ser aceptados por la comunidad. Eh, volviendo volviendo al poema, creo que fue una gran decisión el escritor hablar sobre eso, ya que le dio a conocer a muchas personas las injusticias que se vivían anteriormente y a muchas personas que sufren esos problemas a liberarse, a sentirse tranquilos
con la sociedad y no sentirse excluidos, hacer como ellos son. Y que también cada persona pues ser tranquila, relajada, que sepa que se puede actuar como se identifica, como siente que es, y pues nada, que ya dejemos de influir sobre estas personas. Bueno, ya para concluir, yo creo que lo que venía diciendo básicamente es esto. La violencia no puede ser justificada en ningún momento. ¿Tenemos reacciones humanas? Sí, estoy segura que en algún momento pasó que le gritamos a alguien, que hasta golpeamos a alguien, ¿sí ven? Pero no tiene que ser así. También hay que ser conscientes de la sociedad, de cómo estamos evolucionando como sociedad. Y por otro lado, relacionado con la libertad sexual, es un tema que se debe abarcar muchísimo más en la actualidad, dejar tantos tabús, porque realmente son uno de los problemas actuales.